El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. Este episodio va acerca de una reflexión que me ronda la cabeza hace tiempo acerca de cómo se está comportando la oferta de fútbol y de deporte en general para quienes lo consumimos. Si es posible consumir esa cantidad de producto que nos están ofreciendo, la cantidad de partidos que podemos ver o que podemos consumir y adicionalmente todos los productos que están asociados a esto. Si realmente esa cantidad de contenido, que quizás lo incluye este podcast, está ajustada a aquello que las personas en un mundo cada vez más lleno de estímulos pueden llegar a consumir. Sin más preámbulo, vamos con esa reflexión acerca de ¿es demasiado fútbol? Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. La idea de la oferta y la demanda, y esto lo digo de memoria de lo que recuerdo de la universidad, no lo estoy revisando, básicamente consiste en que si la oferta supera la demanda, el valor de ese bien que se está ofreciendo tendrá a perderse, porque habrá simplemente más productos, bienes o servicios de los que los demandantes pueden consumir. En el caso contrario, si la oferta no satisface a la demanda, solamente aquellos que estén dispuestos a pagar valores más altos, quizás por encima o precios más altos por encima del valor de esos productos, bienes o servicios, serán los que finalmente podrán consumirlo. Todo el chiste de la ley de la oferta y la demanda es encontrar ese punto de equilibrio en el cual la oferta satisfaga a la demanda y no queden ni bienes sobrantes ni tampoco queden demandantes sin recibir el producto que quieren. ¿Por qué empiezo con esta pequeña definición o este pequeño comentario acerca de la ley de la oferta y la demanda? Porque creo que precisamente el fútbol perdió ese punto de equilibrio y un poco el deporte en general. La oferta de productos deportivos, de partidos, de programas de análisis, de previas, de información, incluso de formatos como este en podcast, está superando aquello que las personas están en capacidad de consumir en un mundo cada vez más lleno de estímulos. No es lo mismo consumir contenido en 1960, cuando una persona llegaba a su casa y lo único que tenía para hacer era ver la televisión, leer un periódico o leer un libro o sentarse a conversar con su familia, en un mundo donde hoy tenemos la televisión, también lo que teníamos antes, la radio, pero tenemos todos estos formatos de podcast, tenemos Spotify, tenemos YouTube, tenemos Netflix, tenemos Hulu, tenemos Amazon Prime, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso está condensado en un aparatico que tenemos con nosotros las 24 horas del día, que es un teléfono celular. Para entenderlo un poquito en términos de números, quise observar, por ejemplo, lo que podría ser una liga europea. En las ligas de 18 equipos se juegan 34 partidos, en las ligas de 20 se juegan 38. Un equipo que llegue, por ejemplo, a la final de la FA Cup o a la final de la Copa del Rey habrá sumado 6 partidos más a ese calendario obligatorio, por decirlo de alguna forma. Y en el caso de la Europa League, si llegas a la final, habrás sumado 15 partidos más y en el caso de la Champions habrás sumado 13 partidos más. Por ejemplo, un equipo que haya jugado, obviamente, toda la liga, que deben hacerlo, que haya llegado a la final de Copa del Rey, que haya llegado, por ejemplo, a la final de Champions, estaría jugando 57 partidos en una temporada. La temporada va de septiembre a mayo, son poco menos de 9 meses. Si la reducimos a 8 meses son 240 días. Quiere decir que ese equipo jugó cada 4,2 días. Es decir, básicamente lo que estamos acostumbrados a ver del miércoles, domingo, miércoles, domingo. ¿Cuál es el problema como producto más allá de la carga física para los jugadores? Que si tú tienes un partido cada 3 o 4 días, es muy complicado para quienes consumen productos deportivos, es decir, no solamente el partido, sino todos los productos asociados a ese partido, los análisis previos, todo el análisis posterior al partido, es muy complicado poder consumir todo lo que te están dando. ¿Por qué? Porque cada día hay más acceso a la información. Es decir, antes podías ver un partido, pasaban un partido en el fin de semana, pasaban un partido de Champions, de Copa de Europa o de Copa UEFA, pero ahora tú puedes ver todos los partidos de tu equipo sin ningún inconveniente.
Entonces tienes entrevistas, tienes las ruedas de prensa, tienes acceso a ver parte de los entrenamientos, tienes entrevistas especiales, hay podcasts, hay canales de YouTube, etcétera, etcétera. Hay como una sobresaturación de contenido alrededor del fútbol y de nuevo, en general, alrededor del deporte, y esto sin tomar el contenido escrito, por ejemplo, que también toma mucho tiempo en consumirse, en el cual una persona en ese tiempo, entre un partido y otro, ve el partido, consume quizás un análisis posterior, luego tiene un par de días para consumir todo lo que estuvo entre el final de ese partido y lo que viene para el siguiente, y esto en estos tiempos de pandemia ha sido incluso peor porque ya no sabes ni siquiera cuándo empieza y termina una jornada, ¿no? Entonces, se te hace muy complicado como consumidor poder tener suficiente tiempo para tomar todos esos contenidos y saborearlos de alguna forma. Es decir, hemos llevado el fútbol a una situación en la cual el fútbol está incluso en un segundo plano. Eh, Llevándolo un poco a mi área de trabajo, que son las redes sociales, Gary Vaynerchuk, un gurú del social media, decía que el celular ha convertido todo en un segundo plano. O sea, convirtió, por ejemplo, a la televisión en una radio. Tú estás viendo el teléfono y tienes la televisión puesta, pero no estás focalizando tu atención allí, sino en tu teléfono. Allí es donde, por ejemplo, plataformas como DAZN probablemente tengan un gran beneficio porque son plataformas ideadas para consumir en estos dispositivos móviles. Entonces, pero es muy poco probable que una persona durante 90 minutos pueda mantener su atención focalizada en un partido cuando tiene otros estímulos alrededor que le están llamando su atención. Entonces, recordemos que incluso luego de que se crea la Champions se crea a principios de los 90, va creciendo, creciendo, creciendo y llega a un punto en el cual la oferta de producto era tal que ellos mismos reducen. No se jugaba primera fase, octavos, cuartos, semis y final, sino que se jugaba primera fase, una segunda fase de grupos y luego ahí sí cuartos, semifinal y final. Esa segunda fase de grupos sumaba 4 partidos más al calendario de los equipos que estaban en el torneo. Entonces, en mi opinión, que es totalmente debatible, yo creo que realmente estamos acercándonos a un punto de quiebre en el cual la gente ya no va a poder consumir todo lo que el deporte le está dando y va a llevar a que ese deporte tenga cada vez menos valor. Es decir, que aquellos tenedores de derechos del fútbol, por ejemplo, van a encontrarse con el problema de que pagaron por un producto que probablemente en unos años la gente ya no tenga tantas ganas de consumir porque es demasiado. Una barra de chocolate es buena, pero quizás 10 barras de chocolate sea demasiado. En la siguiente parte del podcast voy a leerles algunas opiniones que me dejaron mis seguidores o mis amigos en Twitter acerca de esto y comentarlas un poco porque me parece muy interesante ver cómo gente que no está quizás metida dentro del negocio del deporte puede ver esta situación. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Leyendo un poco de opiniones, por ejemplo, @osbadel, no sé si sea su nombre, pero me dice, muchas ligas no se hacen atractivas porque siempre son los dos mismos equipos que luchan. Por eso la gente empieza a ver la Champions desde octavo porque a veces desde los cuartos, que sí quedan puros cocos. Claro, es mucho más atractivo ver un Barcelona-Bayern, un Madrid-Manchester, un Madrid-City, una Juventus-Arsenal o Liverpool, que ver un Barcelona-Basilea, por ejemplo. Y esto tiene, y obviamente eso también ha ido, quizás la culpa de que esto esté ocurriendo así también es el mismo modelo que ha llevado al fútbol, donde los poderosos son cada día más poderosos. Si vemos, por ejemplo, en los últimos 15 años, sí, un poco menos, de la Liga Española es Barcelona-Madrid, un Atlético de Madrid y no hay más. Hay 8 títulos consecutivos de Juventus, 8 títulos consecutivos del Bayern. Quizás en Inglaterra hay un poco más de paridad porque hay varios equipos que tienen dinero, pero realmente se está volviendo incluso una situación que aunque ha ocurrido así durante mucho tiempo, no hay cambios de ciclo donde permitan que emerja una fuerza diferente y haga un poco más entretenido la liga, ¿no? José Luis Esblendorio me dice, creo que no, pero hay un montón de puntos a analizar.
también creo que no necesariamente la relevancia que comentas está atada a la cantidad de partidos. Por ejemplo, la Bundesliga estaba solo al regresar del post-COVID. Eso hacía más relevante un Hoffenheim-Leverkusen. Obviamente que creo que José Luis tiene un punto aquí. No se hace más relevante, pero quizás si no tienes tanta competencia, podrías posicionarlo un poco mejor, ¿no? Es un tema interesante y esta posición me parece también muy interesante. Francisco Chávez habla de la eliminatoria europea, dice que San Marino versus Montenegro, Letonia versus Andorra, ¿quién mide estos partidos? Claro, aquí es un poco más complicado porque son países que al final participan. Reinaldo Oliveros tiene otra opinión interesante. Dice, la diferencia de nivel de los equipos en la mayoría de las ligas hacen que sea así y los horarios tampoco lo permiten. Si quieres ver el Madrid y el Manchester United pero juegan a la misma hora, tienes que hacer un constante zapping. Igual con otros equipos y ligas. Obviamente, pues, si tienes tanto producto, meterlo dentro de los horarios, pues, obviamente chocan, ¿no? Y eso hace que las ligas más poderosas y más atractivas terminen ganando más espacio de rating que otros, ¿no? Y que sean más vistos. Osvaldo Bazán dice, sí, y me pasa en todas las competiciones. Las Champions no existe hasta los octavos de final, las ligas me aburren, salvo que sea un partido importante. La eliminatoria europea es infumable, igual que la Libertadores. El único producto que me engancha 100%, la eliminatoria sudamericana. Fíjense que la eliminatoria sudamericana es chiquitica, son 9 equipos y realmente es muy entretenida porque es muy pareja y no es una sobrecarga de partidos, ¿no? Obviamente aquí en el tema de las elecciones es más complicado. Y a la suma que vimos antes de esos 57 partidos, que pueden ser, por ejemplo, 50 partidos tranquilamente, súmenle todos los partidos de parones FIFA, de selecciones. Entonces podrías estar teniendo, por ejemplo, para un jugador 60 partidos en un año, ¿no? Y es como complicado. ¿Te gusta un equipo europeo? Son 50 partidos por allá, más los partidos de la selección. Si hay un torneo en el verano europeo, o sea, es muy complicado poder consumir todo ese contenido, más todos los derivados que hay, porque no es solamente el partido, son los derivados que de alguna u otra forma incluyen este podcast, ¿no? Omar González dice, quizás en este momento sí, pero porque se comprimió todo el calendario, no te da chance de terminar una jornada y está empezando la otra. Ahora, en condiciones normales, aún creo que no llegamos a ese punto, pero nos aproximamos a eso. Elber Armas considera sí y ahora más cuando todos los juegos se han comprimido cada 3 o 4 días o hasta menos, pero antes de eso, incluso las ligas grandes, no hay nivel para más de 16 equipos. Yo por ser enfermo de esto podría ver si hay 7 partidos en un día, pero muchos dejan que desear. O sea, la calidad del producto definitivamente por esas diferencias económicas ya no es tan atractivo. JR Portela dice, sí, y que la solución de la temporada que viene sea mantener los 5 cambios en lugar de empezar a recortar calendarios, me parece una mamarrachada. Definitivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con él. No tiene ningún sentido mantener la normativa de los 5 cambios. Estás modificando el deporte, ¿no? De una forma que no es la mejor, lo estás haciendo más largo, más expandido, los partidos con los cooling breaks. Entonces ya básicamente estamos viendo partidos de fútbol de 4 cuartos. Hacen más larga la transmisión, más tiempo en la cual la persona tiene que prestar atención. Me parece que no vamos en el sentido correcto en este caso. Rogelio López dice, afirmativo, me es imposible seguir todos los partidos de fútbol. Ahora mismo opto por ver los 2 juegos más parejos que encuentre y el resto complemento con resúmenes. Que además esto tiene, lo que comenta Rogelio, tiene un problema, porque el resumen se arma de una forma en la cual tu opinión sobre lo que pasa en el partido probablemente no se corresponda con la verdad, porque no estás viendo todo el panorama. Entonces, de allí surgen esas opiniones en las cuales, no, hizo 2 goles, pero probablemente no jugó bien sino para hacer esos 2 goles, ¿no? Y se forman esas opiniones, esas corrientes de opinión que probablemente no estén cerca de la verdad. Y la última opinión que vamos a leer, la de Carlos Gómez, sí, claro, es técnicamente imposible ver todo y darle seguimiento a múltiples jugadores por partidos vistos. Yo mientras trabajo en la computadora veo resúmenes de goles de ligas más data ya escrita, sino imposible. Fíjense lo que les comentaba antes, que se refuerza nuestra opinión de Carlos, que se convierte prácticamente en un producto en segundo plano y seguramente eso no es lo que estás buscando. Se hace muy difícil seguir jugadores, se hace muy difícil seguir equipos. Prácticamente tienes que elegir un equipo y seguirlo. Claro, esto también es complicado esto también ocurre cuando tú estás fuera del país de donde es el producto que estás consumiendo. O sea, por ejemplo, un inglés no tiene este problema de alguna forma
porque solamente consume su liga, no consume mucho fútbol internacional. Pero si, por ejemplo, eres por ejemplo, de Sudamérica o de Centroamérica o incluso de Estados Unidos, consumes mucho fútbol europeo porque es lo que estas televisoras te están dando. Entonces, tienes Liga Española, Liga Italiana, Premier League, Bundesliga, Champions League, Europa League. Se hace muy complicado y se hace excesiva la cantidad de productos. Ya no hay esa expectativa por el próximo partido porque prácticamente te llega sin que lo estés esperando. Bueno, les agradezco mucho por haber escuchado hasta aquí este episodio. Como ven, estoy tratando de incluir cada día más las opiniones de ustedes en estos episodios. Así que, bueno, si me ven por Twitter, @Alan con doble L _HA, o me ven en la cuenta del proyecto en Instagram, @elmediocentro, pidiendo alguna opinión, probablemente es porque esté armando uno de estos episodios para que ustedes también sean parte del producto que estoy haciendo. Bueno, nada, los invito a, si están escuchando esto en YouTube, dejar en la cajita de comentarios su opinión, me encantaría leerla, y si no, en cualquiera de las redes sociales que les acabo de mencionar lo pueden hacer. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad.